Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bendición, qué gusto poder coincidir en esta noche de martes 29 de agosto del año 2023. Como siempre, un verdadero placer, un privilegio poder estar juntos y aprender juntos de la palabra de Dios. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando acerca de la escuela del tiempo. Esta intención de estar hablando tiene que ver con algo que estuve reflexionando durante la tarde, precisamente el asunto de cómo a los seres humanos nos cuesta entender los modos, las maneras de Dios y sobre todo los tiempos. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por las cosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de cada cosa, Señor, que tenemos necesidad, tú siempre, Señor, tú siempre tienes una respuesta para nosotros. Gracias, Señor, porque en todas las cosas tú nos enseñas, tú nos hablas, Señor, y nos muestras tu voluntad. En las cosas temporales, Señor, siempre tienes un propósito, un destino eterno. Y en esta tarde, Señor, yo te pido que tú reveles, Señor, a nuestros corazones ese destino eterno, precisamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un pasaje que es un pasaje interesante, curioso, y que muchas veces cuando lo habla uno, este pasaje, pues se presta a una serie de situaciones. En esta noche yo me voy a fijar no en el punto álgido, donde típicamente se enfoca la atención, sino a una idea que subyace precisamente alrededor de este pasaje. Y esto se va a encontrar en Génesis capítulo 6, en el verso 1, 2 y 3. Entonces, si me acompañan, dice en Génesis capítulo 6, verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No me voy a enfocar, entonces decía, en estos dos primeros versículos, sino en el versículo 3, que dice el Señor, a partir de esta actitud que tenían ellos, dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando nosotros pensamos cómo Dios hace las cosas, siempre tenemos un conflicto, y el conflicto es que Dios maneja las cosas de una manera muy distinta a como nosotros las manejamos. Y en ese cambio entre lo que Dios hace y la manera en como nosotros los tratamos, pues entonces siempre tenemos el problema de que no logramos nosotros identificar exactamente qué es lo que Dios nos quiere decir o qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿eh? Y entonces, este asunto de cómo Dios lo hace y cómo nosotros lo interpretamos, termina llevándonos a un cierto conflicto, porque dice él, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no me voy a pasar la eternidad, esto es para siempre, no me voy a pasar la eternidad tratando de convencer al ser humano acerca de que haga algo. Y entonces dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces es carnal, carne, recuerden ustedes que no se refiere al tejido muscular, no se refiere a
a la piel, no se refiere a la condición biológica, sino que se refiere más bien a la actitud ante las cosas y que espiritualmente se le llama carnalidad. Y entonces dice el Señor, vamos a ponerle una temporalidad. Vamos a hacer que el hombre pueda durar entonces una cierta cantidad de tiempo y esa cierta cantidad de tiempo que esté acotada. Y entonces en esa cantidad de tiempo acotada, perdón, sí, pues que el hombre tenga la oportunidad de poder entender, ver las cosas y que a partir de esto, pues tome decisiones. Pero ¿cuánto tiempo tendrá que estar el hombre entonces en este proceso de entender, de aprender? Dice el Señor en Salmos capítulo 90 en el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y entonces, no solamente el problema es que Dios le pone un acotado de 70, 80 años, como está diciendo aquí Salmo 90, sino que además, ¿sí?, tenemos por acá en el verso de segunda de Pedro 3:8, un conflicto más. Porque dice el Señor, mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, que el concepto natural, el concepto cronológico del tiempo para el ser humano es distinto que el concepto del tiempo para Dios, el kairos de Dios, que parece ser que no va tan enfocado a cuántas veces da vuelta a la Tierra alrededor del Sol, sino más bien qué actitud es la que el hombre, la mujer desarrolla en su caminar con Dios. Entonces, entendiendo este contexto, que Dios no se la va a pasar discutiendo con el hombre para siempre, Génesis, como decíamos, 6:3, entendiendo que en el Salmo 90 Dios dice, bueno, 70, 80 los más robustos, pero además un día mío son como 1000 años y 1000 años son como un día, o sea, nuestro concepto del tiempo es muy distinto cuando Dios lo ve desde la eternidad y nosotros desde la temporalidad. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿qué es lo que Dios está buscando con la escuela del tiempo? ¿Qué es lo que Dios está buscando cuando de repente entonces Dios parece que pone fechas y hace planes y está buscando que algo suceda? Entonces, tenemos nosotros en Génesis, en el capítulo 15, en el verso 13, un pasaje que es interesante porque es una promesa de parte de Dios para cosas que iban a suceder entonces con el pueblo de Israel. Y Dios le promete entonces a Abraham. Génesis capítulo 15 en el verso 13 va a decirle el Señor a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, se refiere a Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, Dios sabe contar, por supuesto, y Dios sabe cuántos son 400 años. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar después, en Éxodo capítulo 12, en el verso 40, que cuando Dios saca cuentas de todo el tiempo que estuvieron en Egipto, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y entonces viene mi pregunta de esta noche para comenzar. ¿Listos? Espero que puedan participar y que, como siempre, le quitemos el lugar al grillo para no estar ahí escuchando el clic, clic. Entonces, pregunta, ¿por qué si Dios dijo
tal como lo acabo de mencionar ahorita. En Génesis capítulo 15, en el verso 13, que el pueblo de Israel permanecería en Egipto 400 años, porque en Éxodo 12:40 nos va a decir que los hijos de Israel habitaron en Egipto 430 años. O sea, Dios se equivocó, Dios no sabe contar, la Biblia no dice la verdad. ¿O qué sucede con eso? Porque siempre son cosas que la gente opina cuando ve situaciones de aparentes discrepancias como estas que estamos mencionando acá. Muy bien, entonces escucho su amable participación. Estoy volteando a ver quién abre el micrófono. Sí. Por aquí cerca. Muy bien, por allá, Fede, te abrieron el micrófono. No sé si tu ayudante. Yo fui, nomás que no me veo bien porque voy manejando, pero lo que creo que entendí es que al principio dice que será esclavizados 400 años y la segunda parte que leíste dice que habitarán en Egipto 400 o habitaron en Egipto 430, entonces pues los primeros 30 a lo mejor era cuando los trataban bien y ya después los esclavizaron. Sí, bueno, la idea es que debían de haber durado 400 y duraron 430, o sea, tuvieron pilón. Nadie puede decir que Dios no es generoso, ¿sí? Entonces siempre te va a dar medida buena, reposada, remecida y rebosante, ¿sí? No, la cuestión es finalmente que sí hay una discrepancia entre los 400 años que Dios había prometido y finalmente 430 que estuvieron allí y que fueron los años donde terminaron esclavos, ¿no? O sea, contando el total. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué hay 30 años de más? Todo el mundo muy calladito, a ver. Necesitamos más contexto, pastor, para entender, porque hasta ahora yo no entendí. Ok, pero si habías escuchado anteriormente esta situación, ¿la habías leído? No lo había, o sea, profundizado en ese sentido de que había una diferencia de 30 años que Dios dijo que iban a estar 400 y al final estuvieron 430. Para mí es que el pueblo, bueno, tardó un poco más, o sea, sin estudiar el contexto ni nada de eso, es que el pueblo tardó un poco más en entenderle a Dios, puede ser, no sé. Ajá, muy bien, gracias, Romy. ¿Quién más pudiera ayudarnos con esto? Fer. Pudieran ser los años que José estuvo primero, porque a final de cuentas todavía no estaba el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Cuando él llega y que es detenido, que está en la cárcel, luego interpreta el sueño y lo hace el faraón administrador e hace que invite a su pueblo a vivir en una manera armónica en Egipto, ¿sí? Bueno, para mí esa sería la fecha, ¿sí? Porque al principio pues no estaba el pueblo de Israel en Egipto. Ok, Es entonces, un punto. adelante. Perdón, ¿quién más habló? No alcancé a escuchar.
No. Pati, ¿tienes una opinión? No. No. Ok. Ahora, sí es posible, vaya, que pensemos en los años en que estuvo el más pequeño de los hermanos, José, desde que fue vendido como esclavo hasta que sus hermanos entonces estuvieron con él, y después cuando murió Faraón, o sea, todos esos podríamos decir que fueron 30 años, y murió entonces el faraón que había conocido a José, se levantó un nuevo faraón, y todo lo que ya hemos de alguna manera hablado en el libro de Éxodo, bueno, final de Génesis y principio del libro de Éxodo, y entonces decir que hubo a partir de allí fueron 30 años de libertad y 400 años de esclavitud. Es una respuesta posible, muy racional, de hecho, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo entiendo de todo esto es que Dios tiene un propósito para el hombre, pero el ser humano, en las decisiones que toma, hace que los propósitos de Dios se cumplan, se ralenticen o definitivamente jamás se lleven a cabo. Ok. Ejemplo de que se cumplan. Recuerden ustedes que en Jeremías capítulo 29, en el verso 9 y verso 10, que ahora voy a compartir, dice el profeta Jeremías: porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre, no los envié, dice el Señor. Verso 10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ahora, esta palabra de Jeremías, donde Dios está hablándole a Jeremías, diciéndole las cosas que iban a suceder, y cómo esas cosas que iban a suceder finalmente iban a hacer que Dios volviera, ¿sí?, una vez más al pueblo de Israel después de la cautividad, los volviera a su casa. Noten ustedes, Jeremías está diciendo esto. Jeremías lo está diciendo desde antes de la llegada de Nabucodonosor, y les está diciendo: regresen su corazón a mí, pongan atención, voy a mandar a Nabucodonosor, sométanse, cumplan entonces con el tiempo de la reprimenda. Ellos no quisieron y finalmente terminan siendo llevados cautivos a Babilonia. Pero entonces se los llevan, y en Daniel capítulo 9, verso 2, desde el primero para meterlo en contexto, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los años que habló el profeta Jeremías. Ya dijimos en Jeremías 29:10, ¿sí?, que entonces en los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y entonces aquí tenemos a un hombre que entiende que son los tiempos de Dios, y al entender que son los tiempos de Dios, comienza entonces a orar y a establecer esos tiempos. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, y comienza entonces a reconocer el pecado que había tenido el pueblo de Israel y decir, Señor, ya se cumplieron tus tiempos, levántanos el castigo. Y comienza entonces, ahora el profeta Daniel comienza a retomar la promesa de Dios. O sea, Dios había dicho 70 años. Se lo dijo a Jeremías, insisto. Pero es Daniel, no Dios, es Daniel quien dice, Señor, ya se cumplió lo que tú dijiste. Señor, así como habías prometido que iba a suceder todo esto, tú habías dicho que después de esto, tú nos harías volver a nuestro lugar, Señor. Estamos listos. Cumple tu promesa. Cumple con los tiempos de lo que tú te has propuesto. Entonces, pueblo de Israel, en Egipto, Dios le dice 400 años. Llegan los 400 años y no hay un profeta que se levante en ese momento. Moisés anda cuidando ovejas. Anda preocupado por las necesidades naturales, anda viajando al desierto todos los días para buscar dónde darle de comer a la ovejita, y él no tiene ojos para otra cosa, más que para la ovejita. Acá tengo a Daniel, que conoce, por supuesto, primero los tiempos de Dios, conoce las promesas de Dios. Acuérdense ustedes que él estuvo desde tiempos de Nabucodonosor y ahora ya es un hombre viejo y ha estado esperando el tiempo de los cumplimientos de Dios, ¿sí? Y cuando ha caído ya el reino de Babilonia y entraron los medopersas en el año primero del reino de los medopersas, él está diciendo, Señor, se cumplieron tus tiempos. Entonces, tengo a alguien que a los 400 años no se dio por enterado, hasta los 430 Moisés. Tengo a alguien que a los 70 años que Dios había prometido se dio por enterado, Daniel. Y podemos tener a alguien que aunque había un propósito de Dios para él, y aquí me voy a Génesis, capítulo 1, donde Dios le dice entonces a el primer ser humano, Adán. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dice, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que les da semilla, les serán para comer. Y todas las bestias de la tierra y todas las aves que se arrastran en los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y entonces el ser humano que tiene esta promesa, en lugar de cumplir, de llevar a cabo esta promesa, lo que hace en Génesis 3 es pecar y terminar saliendo del propósito de Dios. Y el propósito de Dios entonces va a tardar toda la historia de la humanidad, desde Génesis capítulo 3, a partir del verso 7, que el ser humano está pecando y Dios se encuentra con él, tiene que pasar entonces toda la historia de la humanidad hasta ir a Apocalipsis, capítulo 21, en el verso 1, que Dios va a tener que decir, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, ese primer cielo y esa primera tierra de Génesis capítulo 1 ya había pasado, y ahora Dios buscando cumplir con los tiempos de la humanidad una vez más. Entonces, los seres humanos tenemos la tendencia de pensar que los tiempos de Dios son tiempos cronológicos, pero para Dios los tiempos tienen que ver
con el cumplimiento del proceso del corazón de Dios en el corazón humano. O sea, el tiempo que una persona tarda en entender el propósito de Dios y de sumarse a ese propósito de Dios para poder ver el kairos de Dios. Cuando nosotros vemos entonces el libro de Eclesiastés capítulo 3, y yo sé que este libro una y otra vez hemos hablado sobre él. Dice Eclesiastés 3:1, todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y nos empieza a decir los tiempos debajo del sol, ¿sí? Los tiempos debajo del cielo, y con eso está diciendo los tiempos en lo natural, los tiempos en lo humano. Dice, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Y dice el verso 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Sí? Si estuviéramos juntos, les diría que por favor repitieran conmigo este versículo. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha dado? Porque nosotros pensamos en lo natural. Y entonces decimos, el trabajo que Dios me ha dado es que me levante todos los días a las 5:15 de la mañana, me ponga, me cambie, me vaya a la universidad para enseñar matemáticas, y entonces que esté allí haciendo las matemáticas, a las 3 de la tarde salga allá y me venga corriendo para estar a las 3:30, comer, y entonces después de comer ponerme a preparar la clase del día de mañana o la clase de la noche o... Y ahí está uno como en la carrera de la rata, corre y corre en la misma ruedita todos los días, sí, los fines de semana son clases fuera de la ciudad, en los municipios, los domingos son las clases de la iglesia, y entonces esa es la carrera de la rata, dale, 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 dale sobre la misma vueltecita, y uno dice, ese es el trabajo que Dios me ha dado. Y yo digo, error. Porque el trabajo que Dios te ha dado no es ese. El trabajo que Dios te ha dado se encuentra en Génesis capítulo 1, que en el verso 26, y ustedes lo han escuchado más de alguna ocasión, nos va a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría. ¿Cuál es mi trabajo entonces? Mi trabajo, ¿sí? El que Dios me ha puesto, el que Dios me ha dado, el que Dios quiere que yo lleve a cabo, ¿sí? Debería de considerarlo en Efesios capítulo 4, en el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi trabajo? Todos los días yo tendría que estar trabajando denodadamente, esforzadamente, para que Cristo sea formado en mi corazón. Tendría que estar como un artesano esculpiendo el mármol de mi vida, para que en lugar de que sea una roca sin forma, se convierta en la imagen y semejanza de Jesús. Mi trabajo, entonces, no es el trabajo bajo del cielo.
Es que todos los días tengo que limpiar la casa, es que todos los días tengo que darle de comer al perro, es que todos los días tengo que limpiar la caca del gato, es que todos los días... No, espérate, ese no es tu trabajo. O sea, son cosas que hay que hacerlas para no vivir en la cochinada, es cierto, hay cosas que hay que hacerlas para poder tener algo que comer, pero ese no es el trabajo que Dios te ha encomendado, ese es el trabajo que tú agarraste para sobrevivir debajo del sol. Pero el trabajo que Dios te ha encomendado, como dice Eclesiastés 3:10, para que te ocupes de él, está desde Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre, y te lo está, dices, lo está diciendo en plural, y Dios dice sí, porque quiero que te involucres tú también. Hagamos al hombre, está diciendo Romina, hagamos a Romina la imagen y semejanza. Dulce, hagamos a Dulce a la imagen y semejanza. Fernando, hagamos a Fernando a la imagen y semejanza. Federico, hagamos a Federico a la imagen y semejanza. Y así sucesivamente cada uno de los que estamos aquí. Dios quisiera que cada uno de nosotros fuéramos hechos a la imagen y semejanza, pero es un trabajo conjunto entre el Espíritu Santo y tú. Y entonces va a decir el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo que has vivido? Y entonces dices, mi infancia, mi esto, y Dios dice, necio, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La vejez es hermosa, sí, ya viviste la infancia, ya viviste la juventud, ya viviste la adultez, la madurez, ahora sigue la vejez y también es hermosa. También es divertida, también debe ser emocionante. Todo es hermoso en su tiempo, pero la siguiente frase es una frase que nos debe de retumbar en el corazón. Y dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Arriba dice, debajo del sol, el hombre natural. Pero Dios dice, pero yo he puesto eternidad en tu corazón para que no te quedes atrapado con la manera de pensar del mundo, que no te quedes atrapado pensando como una criatura biológica, porque no eres un frijol. Siempre hago la broma esa, ¿sí? De que hay gente que parece frijol, tiene la panza salida y las pompillas paradas como frijol parado, pero no eres un frijol. El frijol nace, crece, se reproduce y muere y nada más. Pero tú eres una criatura eterna. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Aunque no lo entendemos. Y por eso dice, sin que alcance el ser humano a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, que hay procesos que te llevan tiempo y no los alcanzas a entender desde el principio hasta el fin, porque hay procesos, que eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés 3:11, que los vas a entender por su resultado, no los vas a entender por su principio. Entonces, ¿qué área de mi vida o qué momento de mi vida yo quitaría? Porque, pues sufrí, me quitaron la paleta, le patearon al perro, lo violaron de chiquito, o cualquier cosa que tú hayas vivido. Yo a estas alturas de mi vida, entendiendo ya la eternidad que Dios ha puesto en mi vida, digo, no cambiaría ninguno, Señor. Aún mis equivocaciones no las cambiaría. ¿Por qué? Porque ellas me trajeron hasta aquí. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí, Señor, me ayudaste. En medio de todas mis carencias, en medio de todas mis dificultades, en medio de todos mis errores, Señor, con todo ello me trajiste hasta este momento que estoy, donde te conozco, te amo, te reconozco, Señor, en mi vida. Sé que te necesito. Entonces digo, Señor, no te equivocaste. Sin que alcance a entender el hombre la obra que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque no entendemos cuando estamos sufriendo, no entendemos cuando estamos llorando, no entendemos cuando estamos en adversidad. Y la adversidad es la oportunidad que tienes para crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Y entonces en esta noche, yo quisiera que meditáramos así rápidamente
Yo sé que mi rápidamente son 2 horas, pero bueno, lo más rápidamente que pueda. Rápidamente en algunas cosas que tienen que ver con los procesos. O sea, ¿por qué Dios necesita estos procesos? ¿Por qué Dios necesita que pasemos tiempo y pueden cumplirse entonces los 400 años y no estamos listos y no lo entendemos y alargamos el proceso? Cosas que debiste haber hecho en la juventud, en la adolescencia, las hiciste en la juventud. Cosas que debiste haber hecho en la juventud, las fuiste haciendo cuando eras adulto. O quizá ya estabas casado y pasaron los años y seguías haciendo cosas de chiquillo, de chavorruco, hasta que lo entendiste y dijiste, ya, Señor, ya entendí. Y aunque se me han pasado 10, 20, 30 años, ahora entiendo, Señor, todo lo que debería de hacer. Entonces, el desarrollo espiritual y la formación de carácter necesitan enfrentar desafíos y pruebas. Hay muchas cosas donde nosotros necesitamos purificar nuestro espíritu. Y purificar significa encontrar nuestras motivaciones insanas, perversas, malignas. ¿Y cómo lo vas a saber si están escondidas? Porque a través de muchas circunstancias, tú las vas a ver aflorar de ti. Y te vas a dar cuenta que no es lo que entra, sino lo que sale de tu corazón, lo que te contamina. Y eso te va a ayudar entonces a llevar a la cruz, a limpiar, a purificar la intención de tu corazón para fortalecer el carácter. El pueblo de Israel tuvo que cruzar 40 años. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado con 10 maravillas de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto de sus corazones. Dios te sacó de la vida mundana, porque así se dice en las iglesias cristianas tradicionales, te sacó del fango cenagoso, te sacó de la inmundicia, te sacó de la impiedad. Perfecto, sí. Pues te sacó de allá, pero no ha podido sacar la inmundicia de adentro. Y no ha sacado el fango cenagoso, y no ha sacado la religiosidad, y no ha sacado el juicio, ¿sí? Entonces te sacó a ti, pero tú no dejaste salir de ti. Y el pueblo de Israel entonces tuvo que dar vueltas y vueltas y vueltas, y muchos quedaron tendidos en el desierto porque no pudieron cumplir la obra que Dios les había encomendado, ¿sí? El trabajo que Dios le había dado para que se ocuparan de él. Y ocuparse de él era labrar su corazón, limpiar, descontaminar su corazón. Y Dios muchas veces les dijo que era un pueblo orgulloso, de dura cerviz, indómito, con un corazón endurecido. Y aunque tenían los milagros delante, no podían, no querían, no aceptaban ser transformados por Dios. Cuando nosotros vemos entonces eso, ¿qué haces tú cuando estás en medio de una prueba? ¿Qué haces tú cuando estás en medio de algo que Dios te está confrontando? Ahora, ¿qué hacemos humanamente? Pues por supuesto nos quejamos, por supuesto batallamos y le decimos al Señor, Señor, sácame de aquí. Oramos, Señor, dale vuelta más rápido, ¿sí? A la rueda de la fortuna, porque estoy arriba y no puedo brincar. Señor, ponme de manera de salir corriendo de esto. O al Señor de los caballitos del carrusel, Señor, ya párele, ¿sí? Para bajarme del armastrote. Pero dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y entonces, ¿cómo sabes tú que estás listo para los 70 años? Porque Daniel en los 70 años, en lugar de quejarse por los 70 años que habían pasado, estaba contento porque ya podía salir de eso. Decir, gracias, Señor. Entendí que la prueba era para mí, Señor.
La prueba no era castigo. Si hubiera sido castigo, me hubieras matado. La prueba era para que saliera lo contaminado de mi corazón, sabiendo que la prueba produce paciencia. Paciencia significa poder esperar en paz. ¿Qué es esperar en paz? No comerte la torta antes del recreo, esperarte hasta que suene la campana y digas, ya, es el momento de la torta. Porque el que se apresura con sus pies, peca. El que tiene prisa para destapar la bendición, la contamina. El que está desesperado por casarse, es que ya no aguanto. Pues sí, pero cuando te cases te vas a dar cuenta de que vas a tener toda la vida y que no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso no lo entendemos de jóvenes. ¿Por qué? Porque la hormona mata neurona y estamos tan preocupados, ¿sí?, por saciar nuestro apetito que no entendemos que hay tiempos para las cosas. Y la prueba de tu fe produce paciencia, saber esperar en paz. Y saber esperar en paz con el carácter adecuado te da templanza. Y se ocupa templanza para poder alcanzar las bendiciones. Pero no queremos llegar rápido de jefes, queremos llegar rápido a millonarios, queremos llegar rápido a sabiondos, sí, pero el proceso en el ser humano es más importante que el resultado, porque el proceso es el que te desarrolla el carácter. Y entonces es necesario que vayas creciendo en ese proceso. Un ser humano dura 40 semanas de gestación. Si solamente lo tienes 4, se llama aborto. Y se muere, no sirve. Entonces necesitamos cumplir con todo el tiempo para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el trabajo, ese es el proceso. ¿Qué más? Necesitamos aprender la lección. ¿Cómo que aprender la lección? Sí, tenemos la mala costumbre de reprobar las pruebas en lugar de aprobarlas. Y una prueba no es para reprobarla. Una prueba es para demostrar que ya aprendimos. Y entonces dice Romanos capítulo 5 en el verso 3, voy para allá. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, una vez más sabiendo que la prueba, la tribulación, la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces necesitamos nosotros entender que los procesos de Dios van a traer en nosotros el desarrollo del carácter. Y lo importante es el desarrollo del carácter, no es la prueba. La prueba es para que desarrolles el carácter. Pero es que la prueba, y dice uno, bueno, ¿cuál prueba y cuál tribulación? La tribulación no es castigo. La tribulación es mantenerse en medio de la adversidad. La tribulación es tu gigante. La tribulación es tu Saúl. La tribulación es tu Mical. Y tú dices, ay, ¿cómo que el gigante? Sí, David tuvo que matar un gigante, pero lo mató una vez. Digo, está bien, estaba grandote, pero fue un día de trabajo y lo mató y se cayó y ya. El suegro, Saúl, tenía celos de él y era una relación tóxica y lo quería matar porque tenía celos. Ojo, el gigante le daba miedo. El suegro lo veía mal, tenía celos y lo rechazaba por los celos que tenía. Pero Mical, que era la esposa, lo veía indigno. Se burlaba de él porque se había salido, ¿sí?, en el efod de lino, o sea, en ropa interior, andar brincando delante del arca, y lo despreciaba y le decía, ay, ¿cuál de nobleza tú, sí? Si tú eres nomás un borreguero, ¿sí?
¿Cuál te duele más? ¿Cuál te incomoda más? ¿El gigante que lo ves de lejos y está una sola vez y te enfrentas con él y ya? ¿O la que duerme en tu cama y te desprecia? Pero cada una de ellas es su propia tribulación. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a transitar en medio de las tribulaciones. ¿Sí? Y la palabra tribulación es la palabra silipsis. Silipsis significa estrechez, significa estar presionado por todos lados, que no tienes el espacio para moverte libremente, para dormir libremente, no, que estás hecho bola, que te están presionando por todos lados. Imagínate tener que cruzar por un agujero, por un hueco, donde es tan pequeño, tan estrecho, que tienes que irte arrastrando y tienes que irte jalando y tú dices, ay, soy claustrofóbico. Esa es la idea de tribulación, que te sientes encerrado, te sientes estrecho, te sientes afligido. Bueno, nosotros diríamos ahora presionado. Es que me siento muy presionado. Ah, bienvenido a la tribulación. Pero ¿qué cosas te pueden causar presión? Te puede causar presión las expectativas de las personas, te puede causar presión las exigencias para cumplir una responsabilidad, te puede causar presión las necesidades que hay que suplir y tienes que trabajarle y tienes que echarle ganas y hay presión porque no tienes la libertad económica que quisieras, no tienes la libertad de tiempo, no tienes la libertad de descanso y Dios dice, no le corra, no le saque enfrente la estrechez. Porque esa estrechez, en medida que tú la vas enfrentando, ¿sí? Vas a aprender a esperar en paz los tiempos. Tienes problemas externos, tienes problemas legales, tienes problemas laborales, tienes problemas emocionales, tienes problemas de pareja. Y en medio de todos esos problemas, Dios dice, desarrolle paciencia. Como la tortuga, haga concha, aguante. Y esa paciencia, ese saber esperar allí, ¿sí? Va a probar tu carácter. La prueba no es lo de afuera, la prueba es cómo tu carácter entonces se va a ir fortaleciendo en el Señor, cómo tu carácter en esa prueba, ¿sí? Y la palabra prueba es dokimé, y dokimé, ¿sí? Significa entonces que logras el mérito, que logras la capacidad de hacer algo, o dicho de otra manera, experiencia. La gente contrata a gente que acaba de salir inmediatamente de la escuela y dice, no, lo necesitamos con experiencia, que tenga un corazón probado ante las circunstancias. Entonces decíamos, tengo paciencia y esa paciencia me va a hacer entonces que tenga la experiencia, y esa experiencia también le decimos mansedumbre, que sepa aguantar, que no salga corriendo en medio de las circunstancias y que sepa que Dios va a hacer algo en medio de ese proceso. Eso se llama esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque sabemos que el Espíritu Santo, que ha estado una y otra vez, nos va a apoyar. Entonces necesitamos desarrollarlo de adentro, no lo de afuera. Dios dijo 70 años, y entonces, ya cumplí 70 años, y Dios dice, bueno, te lo cambio. Yo dije madurez, la estatura del varón perfecto, y usted todavía es inmaduro. Entonces necesita otros años más, hasta que ya esté listo. Y dice uno, ay Señor, pues de qué edad voy a terminar. Dice, no, apenas vas a empezar lo que deberías haber hecho al año de haberme conocido, ¿verdad? Pero te estás tardando, entonces póngale acelerador a este asunto. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, tendríamos que pensar, dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, en el verso 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué Dios necesita extender los procesos? Porque necesitamos aprender a depender de Dios. A veces, depender de Dios cuando tienes que aguantar 5 minutos está, bueno, pues 5 minutos y ya. Pero ¿qué tal cuando esos 5 minutos ya no son 5, son 50 minutos? O cuando ya no son minutos, son horas. O cuando en lugar de horas son días, semanas, meses, años. Y entonces un proceso largo y desafiante nos lleva siempre a recordarnos, a retarnos, a saber que las personas necesitamos depender de Dios. Una fuerza superior, dicen en Alcohólicos Anónimos. Pues sí, pero precisamente allí en esas pruebas, cuando tienes ganas de salir a tomar, ellos dicen, sí, solo por hoy, un día a la vez, Señor. Estas 24 horas no lo voy a hacer. Y dependen de Dios. Y logran dejar de tomar, logran dejar los vicios. Esto puede ser especialmente relevante en situaciones, en sociedades como la nuestra, donde es fácil olvidarnos de esta dependencia de Dios, pues debido a la comodidad, a la autosuficiencia, al orgullo, a la soberbia social. Y entonces yo no necesito depender de Dios, tengo tarjeta de crédito, pues voy y lo hago yo. Si Dios no respondió en el día, voy y me encharco yo y al rato, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque no aprendí a depender de lo que Dios me pueda dar. Pensemos entonces ahora en Jeremías 29:11, hace rato estábamos en Jeremías 29:10, ¿sí? Pero ahora vamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Digo, ahí estoy. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan ustedes. Y entonces eso significa que tenemos que tener confianza en que hay un plan divino. Yo sé que eso nos suena bien raro, porque es más fácil pensar que estamos aquí por casualidad, aleatoriamente. Hay gente que siempre dice, bueno, es que fue casualidad, podría haber sido un gusano o un ser humano. Y mientras no me decido, bueno, no sé si pienso como gusano, como ser humano. Y ahí viven la vida arrastrándose gusanescamente. Y entonces nosotros debemos de darnos cuenta que el plan divino es más grande y más complejo de lo que a veces yo podría entender. Y digo, Señor, yo sé que tú tienes pensamientos de mí, pero ¿por qué me hiciste como me hiciste, Señor? ¿Qué te costaba hacerme normal? Y Dios dice, bueno, pues es que yo quería hacerte especial. Sí, pero es que el especial, Señor, a veces duele. Ser autista está raro, Señor. Y Dios dice, sí, pero tienes capacidades que los otros normales no tienen. Y gracias a eso ver las cosas de una manera diferente que ayuda a otros. Entonces dices, ay, Señor, no te equivocarías. Y él me dice otra vez, Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz, no de mal, para darte el fin de lo que tú anhelas. Los dones que yo te di van a ser la clave para lo que tienes que hacer. Y si no fuera así, no podrías hacer lo que yo he determinado, te he invitado, te he preparado para que tú puedas hacer. No nos gusta esa manera de actuar de Dios y entonces los procesos tardan mucho porque en lo que te aceptas, entonces yo me pasé años, ¿sí?, renegando de ser como Dios me hizo, en lugar de haber comenzado desde el principio diciendo gracias, Señor, por cómo me hiciste. Nos cuesta mucho entender 1 Corintios. Dice capítulo 15, verso 10.
Y este versículo me costó años no leerlo. Leerlo estaba fácil, pero entender que no era una maldición, que por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy autista. Y tú dices, pues ese será por la desgracia de Dios. No, es por la gracia de Dios. Y tuve que repetirlo y repetirlo hasta que me sonó bien, porque no me sonaba bien. Porque ser atípico te hace raro, te hace diferente, te hace señalable, te hace rechazable, criticable. Pero dice el versículo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así me hizo el Señor por su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo me he esforzado un montón, sí, para tratar de ser lo más típico, lo más normal, lo más cercano a la gente y poderla entender. Y Dios dice, sí, pero acuérdate que yo te eché la mano. Y entonces tengo que decir, sí me he esforzado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esa gracia es la que me permite entonces caminar con Dios. A veces nos tardamos en los procesos porque tomamos decisiones que no son muy sabias. No sé ustedes, pero a mí me sucedió en bastantes ocasiones que de repente lo que yo había sembrado lo cosechaba y ya no me gustaba cuando lo cosechaba, ¿sí? Porque el libre albedrío tiene consecuencias. Tomas decisiones y hay decisiones para bien, para galardón, para premio, y hay decisiones para consecuencias negativas. Y en algunas ocasiones, sí, aunque entendemos el libre albedrío, nos cuesta trabajo entender también que un proceso muy largo puede ser el resultado de decisiones humanas equivocadas que tomaste y consecuencias de esas decisiones malas que tomaste, más que el hecho de que Dios te está castigando. Dejaste la tesis a la mitad durante 20 años, pues no te quejes de que no te has podido titular, pues termínala, o sea, no es culpa de Dios, es culpa de uno que no hace las cosas en el tiempo que tienes que hacerlo, ¿sí? Mi padre siempre me decía que el trabajo difícil es la suma de todo el trabajo fácil que uno no hace a tiempo. Y luego se está uno quejando de que, ay, ahora estuvo muy complicado, tuve un montón de cosas que hacer. Sí, todas las que tenías que haber hecho ayer, antier y antier, sí, y que ahora tenías que entregarlas, pues claro, sí. Te echaste las 10 series de Netflix en vacaciones, pues no te quejes de que no tienes las cosas listas ya en tiempo de clases, ¿eh? Pues así es esto. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que procesos largos a veces hablan de personas necias. Y en lugar de caminar por lo cerquita y por lo derechito, pues le andas dando la vuelta, quién sabe por dónde. Bueno, pues también cuando uno se mete a berenjenales sale todo espinado, ¿eh? Pero pues así es este asunto del género humano. Entonces, uno tiene que entender qué tipo de proceso es el que Dios está llevando contigo. Y por otro lado, hay cuestiones que nos parecen misteriosas. Y dice uno, ¿cómo que misteriosas? Sí, es que suenan bien raras, ¿sí? Y yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, porque pues le pregunto, pero pues no me contesta, ¿sí? Y entonces Dios dice, y aquí ando en el capítulo 2 de 1 Corintios, 1 Corintios 2, a partir del verso 12 lo voy a leer, aunque me quiero enfocar como en el verso 14. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces aquí viene el versículo que hay que ponerle atención. Dice, pero el hombre natural, cabezón, necio, terco, ¿sí? Duro de cerviz,
empecinado, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre natural, debajo del sol, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces la gente dice, es que es un misterio, ¿sí? Misterioso es el corazón de Dios. Y luego todavía, para decir que es más misterioso, nos vamos a Isaías capítulo 55, que siempre lo agarro, ¿sí? Para hablar de este hombre natural. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y la gente dice, es que es un misterio. Y Dios dice, es que eres un necio. Eres un impío, un inicuo, que no piensas con la mente de Cristo. Y pues claro que si es una persona, decíamos en Primera de Corintios, ¿sí? Verso 14, el hombre natural, pues si eres bien carnalote, pues claro que no vas a percibir las cosas que Dios te está hablando. Y te van a parecer bien misteriosas. Es que yo no sé qué es lo que Dios quiere decir cuando dice, deja a tu amante. No sé, no entiendo. ¿Sí? Deja de robar y sé honesto. No sé qué me querrá decir Dios. Deja de pecar, ¿sí? Pare de sufrir. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Haciéndonos del que no entendemos y del que no sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿un proceso cuánto puede durar? Seguramente lo que dure tu necedad. Miren, yo he tenido procesos largos en áreas de mi vida donde soy estúpido. Y claro que entre más se aferra uno a su estupidez, pues más larga va a estar la vuelta. 40 años, pues, ay, híjole, yo creo que hay procesos que sí los duré. Por ejemplo, la victimización. ¿Sabe usted que la victimización es un proceso estúpido? Y entre más se victimiza uno, más larga es la vuelta al desierto, ¿sí? Además, con visita guiada a la parte, ¿sí? Al hoyito del alacrán, ¿sí? Al herpetario, a ver el cactus. ¡Ay! Está uno viendo el cactus 20 años, ¿sí? Y Dios dice, ya salte de allí, ¿sí? Y está uno, no, ¿por qué? Porque victimizarse hace que el malo sea alguien más, victimizarse hace que la culpa sea de alguien más, victimizarse hace que estés ahí esperando a que Dios mande el helicóptero para que te recojan y ¿sabes qué? Dios no lo va a mandar. Mandó al Espíritu Santo para decirte, camine. Y ahí está uno, ¿sí? Como burro, empecinado, ¿sí? Que no quiere subir la ladera. Hay, entonces, caminos largos, ya dije la victimización, pero por ejemplo el orgullo es otro camino largo. La soberbia. Es que yo sé, es que yo puedo, es que yo, ¿sí? Ya no necesito. La autosuficiencia es un camino muy largo y da muchas vueltas imbricadas en el desierto. ¿Se puede tardar mucho tiempo? Claro. La venganza es otro camino largo. Bueno, no está en la Biblia, ¿verdad? Debería estar como en Proverbios 38:9. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero como ya no alcanzó, bueno, pues el Chavo del 8 la tomó para sí. Pero entonces, la venganza te pudre el alma. Y es un proceso largo, hasta que te das cuenta de que mía es la venganza, dice el Señor. Yo lo haré. Hasta que lo sueltas y dices, ya. La falta de perdón, proceso largo. Y entonces imagínese, usted tiene 2, 3 procesos. Con un solo proceso da vueltas el círculo, ¿sí?
Pero ya con 2 procesos ya da vueltas como en 8 y en 3 procesos ya hace tréboles y con 4 procesos hasta hace margaritas. Y ahí se la pasa usted dando vueltas como churumbel, así. Sale de uno y se va al otro proceso y luego se regresa. Le pone puentes a desnivel para no sentir que está cruzando, ¿sí? Y hasta con túneles. Y entonces procesos largos, largos, largos. Ahora escúcheme, si en los procesos de Dios uno se tarda, ahora imagínense en los procesos de la carne, pues más. Y tenemos gente en la Biblia que tuvo procesos interesantes. Por ejemplo, los israelitas tuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Cuándo se acabó? Pues cuando se murieron en el desierto. Ah, caray, creo que no me gustó esta cosa, ¿verdad? La vida de José tuvo procesos también. Se sentía que era especial, que tenía el manto de colores, que su papá lo chiqueaba mucho. Se convirtió en el espía y en el soplón de sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban por chismosillo. Y terminaron vendiéndolo, que fue el premio de consolación, porque lo querían matar. Imagínese usted lo odioso y sangrón que era el chiquillo, que sus hermanos lo tenían harto al punto de matarlo. Rubén el mayor consiguió que no lo mataran y lo vendieron entonces como esclavo. Ay, mire qué generosos. Y entonces se pasó años en Egipto como esclavo en casa de Potifar. Y luego la doña Pispireta quiso con José. Y José pues tenía sus principios, sus convicciones, salió huyendo, sí, pero en la huida le arrancó la toalla. Y pues ya con la ropa interior en la mano, ¿cómo negar que no había estado por allí? Y que lo echan a la cárcel, lo iban a matar otra vez, ¿sí? Los hermanos lo iban a matar. Luego Potifar lo iba a matar otra vez, ¿sí? Pero como era de buen corazón, de buena gente, no Potifar, sino José, entonces lo dejaron vivir y se pasó años en la cárcel ahora por un delito que no había cometido. Hasta que en el proceso pudo cambiar su corazón, porque acuérdense cómo él andaba buscando utilizar los dones de Dios para que entonces el panadero y el copero se acordaran de él y que pues lo sacaran de allí. ¿Hasta cuándo salió? Hasta que dejó de estar queriendo pervertir el don de Dios y estuvo en paz esperando lo que Dios iba a hacer. Entonces Dios le trajo, pues, como podría haberlo hecho un año antes o 2 o 3 o 10, pero esa noche entonces ya le puso un sueño a Faraón que nadie podía contestar. Salió José, se lo contestó y de la noche a la mañana, de estar como preso, ahora era el secretario de gobernación del imperio de los egipcios. Un buen proceso. ¿Cómo sabemos que ahí la llevaba? Porque cuando se casó y tuvo hijos, el primero le puso Manasés, que significa ya perdoné. Imagínese usted, hasta que ya tuvo a su hijo, después de todos esos años, por fin pudo decir, ya perdoné. Y cuando ya perdonó, entonces su segundo hijo ya es la bendición, porque ya se llama fructífero, Efraín. Efraín y Manasés. Primero es Manasés, luego es Efraín, pero cuando ya lo llevan a bendecir, el papá cambia las manos, ¿sí? Y la bendición del mayor se la da al menor. Dice, es más bendecido dar fruto. Y entonces bendice como mayor a Efraín y a Manasés, lo pone en segundo término, no porque sea menos importante perdonar, sino porque perdonar es la base para fructificar. La vida de Moisés. Moisés pasó 120 años, 40 primero como hijo de la hija de Faraón, luego se hizo justiciero, mata a un egipcio, sale huyendo, se está 40 años más con su suegro Jetro, y luego 40 años al frente del pueblo de Israel. Ahora noten ustedes que tenía 80 cuando salió a ser el líder del pueblo, cuando Dios tenía 30 años buscándolo. 30 años duró Dios con la zarza prendida, queriendo llamar la atención y diciendo, Moisés, a ver cuándo vienes.
Pero el otro volteaba y veía la zarza. Y entonces decía, ay, pues alguien está haciendo una zorrasca allá arriba y no se le antojaba ir. Y Dios tiene que convencer a la cabra para que entonces se vaya la cabra a buscarlo. Imagínense, la cabra estuvo dispuesta primero a ir a buscar a Dios antes que Moisés. Y siguiendo la cabra, llegó a buscar a Moisés. Así como Saúl, siguiendo a los burros, llegó a encontrarse con el profeta. Entonces, si Dios tiene que usar una burra, o tiene que usar, ¿sí?, a una cabra, o a tu perro, o yo no sé qué, con tal de que lo vayas persiguiendo para que vayas y tengas un encuentro con Dios y comience tu proceso con Dios, pues así lo va a hacer. Con Abraham y con Sara, también ellos tuvieron que esperar un montón de años. Acuérdese usted que ya Sara hasta había perdido desde la capacidad de engendrar, ya era una anciana cuando Dios le manda el hijo con Abraham para que tuviera entonces a Isaac. Y ella, cuando le dijo, vas a engendrar, hasta se rió. Dijo, estoy viejita, pues ya pasó este asunto, ¿sí? Largo el proceso de Dios hasta que Dios, ¿sí?, había logrado cambiar el corazón de Sara. El exilio en Babilonia, 70 años de cautividad en Babilonia. Y esos 70 años entonces estuvieron como esclavos, no fueron de vacaciones, y la servidumbre fue dura. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubo alguien que dijo, sí, Señor, nos equivocamos, fallamos, que fue la oración de Daniel a nombre de todo el pueblo. La vida de Job, si usted lee la vida de Job, estuvo largo el libro, ¿sí? De perder hijos, perder riquezas, perder todo, bueno, menos la mujer, ¿sí? Eso no. Bueno, es que son distintos tipos de castigos. Una cosa es perder la riqueza y otra que no se muera la mujer latosa, ¿sí? Entonces, como gotita de lluvia constante estaba, dale y dale, maldice a Dios y muérete, y mira nada más, ¿sí? Hazte para allá con tus ronchas, mira nomás, me vas a llenar, ¿sí? Y dale y dale y dale. Esos son castigos difíciles, ¿sí? Pero bueno, pues finalmente, no sé cómo, pero al final del libro de Job ya no está la mujer, ¿sí? En alguna parte Dios tuvo misericordia de eso, se le quitó la roncha y se fue la mujer también. O no sé si la roncha era la mujer, pero bueno, ahí estaba entonces. Y cuando nosotros pensamos en la vida de Job, entonces hasta que Job cambia de actitud, y hasta en el capítulo, ya andamos por el capítulo 41, 42, no sé, cuando Job dice, conozco que todo lo puedes, que tu pensamiento no lo puedo entender. Yo hablaba cosas que no entendía demasiado elevadas para mí, y ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, ¿sí? O sea, Job reconoce que había soberbia, había orgullo, había incomprensión en su corazón para entender a Dios. O, por ejemplo, la vida de David también, que también tuvo sus asegúnes. Y David fue ungido como rey estando chiquillo, luego va y mata al gigante, se empieza a ser conocido, luego lo mandan a hablar como cantor y ahí anda como cantor, y luego se convierte en jefe de los ejércitos de Saúl, ya siendo yerno, y luego la esposa lo despreciaba y el rey le tenía envidia, luego el rey lo trata de matar y se anda escondiendo a salto de mata, y pasan años y años y años. Imagínese usted, de los 16 años que fue ungido, a los 30 años que comenzó a reinar la tribu de Judá, fueron 14 años a salto de mata. Tremendo, ¿sí? ¿O qué tal los que estaban esperando al Mesías? Como Ana profetiza, o como Simeón, o como los profetas del Antiguo Testamento que estaban esperando la venida del Mesías, como Juan el Bautista, que tuvieron procesos largos, y todavía cuando le tocó salir a ministrar a Juan el Bautista fue para que le cortaran la cabeza, y uno dice, ay Señor, úsame, y digo, ¿de veras quieres que te usen? ¿Sí? Como centro de mesa. O los apóstoles que se la pasaron, ¿sí?,
3 años y medio predicando con Jesús, acompañándolo, y cuando Jesús murió, fueron dispersados por el mundo conocido del Mediterráneo, entonces, para poder ser mártires cada uno en un lugar distinto. Noé y el arca, que duraron entonces 1 año 17 días con 40 días de lluvia, 40 días y 40 noches, ¿sí? Cuidando animales, ellos solitos, con la inquietud, la incertidumbre de qué iba a pasar cuando bajaran. O Jacob y Raquel, donde Jacob trabajó primero 7 años para casarse con Raquel, y el suegro tramposo, Labán, que en lugar, bueno, siempre se hace el chiste de los músicos, ¿sí? Que en lugar de darle la menor, le dio la mayor, y como él quería tocar a la menor, pues trabajó otros 7 años, entonces ya fueron 7 más 7, 14, pero no tenía nada a los 14 años, entonces trabajó otros años más, y a los 6 años más ya eran 20 años para tener las esposas, los hijos y los borregos, ¿sí? Antes de separarse del suegro y que Dios ya lo bendijera a él solo, ¿sí? O Pablo de Tarso, que pasó entonces primero persiguiendo a cristianos y después de convertirse pasó 14 años en su formación antes de que Dios lo llamara y lo sacara a predicar allá en Tesalónica, ¿sí? Los años de espera de Ana profetisa, ¿sí? Digo, de Ana, perdón, la mamá de Samuel, que hasta el sacerdote le dijo que era muy temprano para estar borracha ahí pidiendo que Dios quitara su esterilidad. Y cuando tuvo al Samuelito, a los 4 años lo llevó a entregar al templo. ¿Qué tal los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo? ¿No? Muchos años donde Dios estuvo callado. Y los profetas que estuvieron en ese tiempo, la gente que estuvo buscando en ese tiempo, se la pasó esperando sin una palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué tal también los años de la tribulación cuando venga Cristo? Con eso, ¿qué quiero decir? Siempre hay un proceso de espera. Siempre hay un proceso donde Dios quiere desarrollar algo en nosotros. Y nosotros quisiéramos que fuera rápido, y Dios dice, no, hasta que te parezcas a mí. No hasta que Cristo esté formado en tu corazón. Amén, pues aquí termino entonces la clase del día de hoy. La escuela del tiempo de Dios. La escuela del Kairos de Dios. ¿Qué dicen ustedes acerca de todo esto? Preguntas, comentarios, ¿qué les pareció la clase? Federico. Adelante, Fede. Pues la verdad, un cambio grande en la manera de ver las cosas que vemos como problemas a largo plazo, el verlo como un proceso que nos lleva hacia algo que Dios quiere formar en nosotros, creo que nos hace, al menos a mí, me hace ver las cosas de una manera muy diferente y pues mucho mejor. Así que a mí me sirvió mucho la clase de hoy. Gracias, pastor. Gracias, querido Fede. Gracias, gracias. Pastor, Adelante, Romy. una de las cosas que a mí más me costó fue aceptar los procesos de Dios. Pero una vez que uno ya lo acepta es como que no es tan difícil el proceso, pero creo que una de las cosas que más el ser humano nos cuesta es aceptar los procesos de Dios. Y ahora, bueno, estoy pasando acá un proceso en México
de aceptar el propósito de Dios. Y no es fácil, pero Dios me lleva a... lo que Dios primero me pidió es que ayunara, que yo allá en Argentina no ayunaba ni por casualidad, pastor. Te bajó el No sueldo ayunaba. para que ayunaras. No pasaba tanto por eso, sino es que a mí es una de las cosas de las debilidades que yo siempre tuve es la comida, y era una cosa que yo a eso con Dios no negociaba, hasta que, bueno, Dios me apretó más, me presionó más, como usted hablaba recién, que bueno, dije, no, me parece que voy a tener que ayunar, porque con mi fuerza no voy a poder. Y yo siento que desde que empecé a ayunar, estoy en un proceso de morir a lo que yo quiero, las cosas a mi manera. O sea, pastor, lo más difícil es morir a la carne, y lo que más te ayuda es el ayuno, porque ahí te sale lo que hay adentro del corazón, lo que usted hablaba. Así que bueno, eso quería compartir. Pastor, Ah, ¿qué pasó? ¿está extrañando su trompetita? Ay, la Nicole siempre se acuerda. Aquí la tengo a un lado, sí. Nada más que no la toco porque a las horas que toco es o muy temprano o muy tarde, así que doy lata, pero el domingo que venga la tocamos. Siempre me despierto Bueno, con la trompetita. el domingo lo vamos a escuchar, pastor, porque va a ser el acto profético el pastor. Y la Amén. gente se va. Muy bien, bendiciones. Por acá tenemos a ver, aquí, ¿quién había abierto? Fernando, habías abierto, querido doctor. Pues una clase para mí, en lo personal, tremenda, que me pone a entender los procesos, porque ya se me está yendo el tren, y me hizo entender muchas cosas que me han pasado, y las veces que he procrastinado en tomar decisiones y pasar por las tribulaciones o las consecuencias, ¿sí? Y ahorita que mencionaba Romy los ayunos, yo he ayunado, pero no de dejar de comer. He ayunado de hacer cosas que hacía que no estaban bien hechas y que para mí son ayunos. He ayunado de gente, por llamarle tóxica, he ayunado de malas relaciones, de malas acciones, y tener una vida más ordenada y más cercana, dedicándome un poco más a la lectura, pero a la lectura de las escrituras o libros que tienen que ver con hacerme crecer, y alcanzar una mejor versión de mí. Y estoy en eso, y el día de hoy me hace tomar unas decisiones que ya se las platicaré en persona el domingo, porque sí tengo que acelerar unos cambios en mí, y sí necesito la ayuda de usted y orientación. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por la gentileza de compartir. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, entonces ya no veo micrófonos abiertos. Sí, veo casi caritas con sueño, o será el sueño que yo ya traigo. Pero sí, si no es de otra manera, entonces les agradezco muchísimo. Bendiciones. Por aquí ponemos a compilar todo esto para poderlo enviar próximamente. Claro que ya saben, denle like, me gusta y pónganle la campanita, como dicen todos los youtubers. Entonces, y compártanselo a todos sus amigos. No, no es cierto. Pero si esto es de bendición para alguien, cuando tengan el enlace, pues compártanselo. No monetiza esto, pero sí es un gusto que alguien lo pueda escuchar. Bendiciones a todos y hasta luego.